Entonces, con los análisis de las materias facultativas referidas a la materia familia, artículo 7º de la ley. Dijimos entonces, chicos, bueno, por lo pronto, siendo esta alternativa, ¿okay? Ya sea para poder, digamos, emplazar por la vía conciliatoria o la vía judicial, siendo considerada materia facultativa tema familia, hoy por hoy, chicos, partiendo, decíamos, de que justicia que no es oportuna, no es justicia, entonces sigue siendo de la preferencia de todos aquellos que tienen problemas en cuanto a materia familia, la opción, digamos, conciliatoria, la vía mucho más solicitada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, chicos, cuán importante es capitalizar, si se quiere, esta disyuntiva que en este momento nos presenta el escenario de que aun cuando es facultativa, o sea, doble opción, ¿no es cierto?, o judicializada, o acaso conciliable, todo lo pertinente a la materia civil, o digo, materia familiar, los conflictos de esta naturaleza tienen ahora una mirada de preferencia por la vía conciliatoria. Y es que es materia, por ejemplo, de preferencia conciliatoria el tema de la pensión de alimentos. O sea, desde siempre, y mejor aún, o tal vez peor aún, se ha incrementado el tema de los requerimientos de pensión alimenticia. Y es que, chicos, muchísimos ciudadanos lamentablemente han optado por abandonar el núcleo familiar por X considerandos, a veces por un problema también, oigan, psíquico, psicológico, mental, qué sé yo. Y simplemente se excluyeron de esa obligación. Y en cuanto, por ejemplo, han tenido que admitir de que el vacío de una de las partes generaba las dificultades en cuanto al cumplimiento, por ejemplo, con los requerimientos alimenticios, la persona que queda a cargo, por ejemplo, de los niños, han tenido que de inmediato emplazarlos conciliatoriamente y la respuesta obviamente ha sido rápida. ¿Okay? Por lo tanto, chicos, no solamente estamos pensando en el tema de la pensión de alimentos, sea para niños, por ejemplo, a partir de, digamos, hasta, digamos, los 7 años, sino también hay alimentistas, por ejemplo, que están en las universidades, ¿de acuerdo?, cumpliendo obviamente una serie de retos de carácter académico, pero que también requieren entonces el soporte, la ayuda de sus progenitores, las mismas que muchos, por ejemplo, han propendido, están propendiendo a excluirse, es decir, en realidad exonerarse de sus obligaciones como padres. Pero menos mal que tienen esta vía procedimental para hacer valer sus derechos. Entonces, la pensión alimenticia, obviamente que es un procedimiento rápido, todavía que en esta asistencia los conciliadores recurrimos siempre al interés superior del niño, dijimos, ¿cierto? Y resolvemos de una manera rápida todo lo que compete a este ámbito. Entonces, recordarlo siempre de que cuando nosotros hablamos del tema de pensión alimenticia, debemos de cerrar el círculo o el circuito de lo que es también la tenencia y el régimen de visitas. Entonces, sin costos adicionales, ya lo dijimos, por favor, siempre velando por el interés superior del niño. ¿De acuerdo? Asimismo, por ejemplo, cuando hablamos de materia de familia, nos estamos refiriendo a la pensión de alimentos a favor del conviviente. Otrora, esto no era permisible. Hoy sí, chicos. Ya.
la pensión de alimentos a favor del conviviente, que implica, por ejemplo, si nosotros demostramos que hubo una convivencia pacífica y sostenida por un periodo no menor de 2 años, adquirimos todos esos derechos como si, bueno, perteneciéramos a un núcleo, digamos, definido a través del matrimonio. Por lo tanto, todos los derechos que tienen las personas a acceder a un tratamiento dentro de ese contexto, también lo tienen entonces los convivientes de hecho. Entonces, chicos, ahora no solamente es entonces atendible la pensión alimenticia de los hijos, sino también del conviviente y por lo tanto se resuelve por esta misma modalidad, conciliatoria o judicial. ¿De acuerdo? Reducción o aumento de pensión de alimentos sirven. Es que a veces es cuestión también de ética, es cuestión también, no sé, de sentido común. Hay muchas personas, por ejemplo, que ya, en el caso, por ejemplo, del conviviente, la conviviente, ya tienen otro tipo, digamos, de situaciones sentimentales que de inmediato obligarían, exigirían la precisión de que debería de anularse, ¿no es cierto?, exonerarse de los alimentos por ese hecho, pero no lo hacen, digamos, de motu propio, lo hacen todavía atendiendo a una petición, ¿de acuerdo? Entonces, esos aspectos, por ejemplo, también, cuando hay personas que ya, por ejemplo, en su condición de hijos, como ya concluyeron una carrera profesional, ya son profesionales, inclusive ya tienen su propia remuneraciones porque ya están ejerciendo la carrera, cometen, digamos, ese es la irresponsabilidad o el exabrupto de seguir, digamos, recepcionando la pensión alimenticia de parte de sus padres, hecho que no debería de darse. Pero en fin, chicos, es así, valores, exoneración de alimentos, entonces, también son aspectos que fácilmente podemos atender en la vía conciliatoria. Régimen de visitas idem, por ejemplo, ¿ok? Resulta que, bueno, pues, cometí un error perfecto y por lo tanto me bloquearon toda posibilidad de acceder a visitar a mis menores hijos. Está bien, ok, yo no soy perfecto, me equivoqué, no soy perfecta, me equivoqué, all right. Caso de situaciones, por ejemplo, que en este momento se está ventilando como figura pública a Melissa Paredes, se dice, ¿no es cierto? Y bueno, cuyo esposo es un futbolista. Ellos son casados. Y sin embargo, bueno, por un famoso ampay que hace la señora Magali hoy, se ha hecho, por ejemplo, muy público esta situación. Se está dirimiendo, por ejemplo, por esa conducta de deslealtad de la mujer hacia su cónyuge, perdería todo el derecho a la tenencia. ¿Okay? Inclusive estamos hablando de la tenencia, ¿le privaría todo el derecho? Hoy, por ejemplo, se está haciendo escarnio en medio del tema del género en este momento. ¿Por qué es que tanto escarnio, tanta maniobra, por ejemplo, de parte de la prensa, inclusive, en cuanto a la conducta de Melissa Paredes versus el futbolista? ¿Qué pasa cuando es el futbolista cometió ese tipo de actos en otro escenario y no se hizo tanta adjetivación mejor, y tantas conjeturas? Entonces, pareciera que el tema, chicos, del régimen de visitas también está relacionado a ello. ¿Cierto acaso que el hombre que, bueno, pues tuvo una conducta deshonrosa, por ejemplo, ¿ok?, perdió también su derecho a la tenencia? ¿Qué fue? Entonces, son dos vertientes distintos. Entonces, seguimos estigmatizando todavía de que el tema género en cuanto a tratamiento de este tipo de conflictos están totalmente sesgados. Es decir,
la misma prensa, repito, estereotipa, adjetiva, por el solo hecho de ser mujer, carambas, yo estoy prohibida, acaso, a tener algún desvaneo, como lo tienen los varones, por acá, por allá y acullá. ¿Y qué pasa con la mujer? Por ser mujer, entonces, se le debe de linchar a ella. Viene un linchamiento en contra de ella, un linchamiento de carácter social, por ejemplo, intimidatorio, por ejemplo, de juzgamiento y de sentencia totalmente. Entonces, ahí está el tema del género en la tratativa también de los conflictos de familia, chicos. Increíble, ¿verdad? Bueno, pero es así, estamos en Perú. La variación de régimen de visitas es otra temática que también muy bien podemos atender porque, cierto, por ejemplo, a ver, el régimen de visitas, si cometí un error, bien, ya no estoy en la jurisdicción, me cambié de residencia, perfecto, lo cual no implica, por ejemplo, que si ayer estuve en la misma jurisdicción y tenía un régimen, por ejemplo, interdiario de visitas, porque así las circunstancias me permitían, pero hoy solamente voy a tener acceso cada fin de semana. Entonces, y quiero también, por favor, atender esa visita mediante la externalización. Factible, no factible, de qué manera, todas las pautas, todos los detalles, chicos. Variación de régimen de visitas. Acá tenemos que ser precisos, por favor. ¿En qué horarios? ¿Por qué? ¿Dónde? Todo ese tema. ¿Okay? Tenencia, ya les dije, por favor, la tenencia, generalmente cuando se produce, por ejemplo, hechos como la ofensa que hacen las partes, de denigrar al núcleo familiar, por ejemplo, al varón muchas veces no se le priva del derecho a la tenencia, ¿de acuerdo? Y ahora en este caso, por ejemplo, se está diciendo que a Melissa Paredes hay que privarle el derecho a la tenencia del menor, un niño que tiene 3 años, y por lo tanto, ese hecho no puede, digamos, este exabrupto, no le puede privar el derecho que ella tiene con prioridad de atender al menor de 3 años, como la madre realmente que no deja de ser madre al margen de los errores, ¿verdad? Pero entonces, esos son los conflictos que son materias facultativas y acaso también, por ejemplo, el tema en el ámbito familia, pero las mismas que ameritan disquisiciones, análisis de la naturaleza como lo estamos planteando. Gastos de embarazo, tenencia y alimentos. Ok, gastos de embarazo. Ok, ahora chicos, este rubro no era materia conciliable. Hoy sí ya es materia conciliable. Acá, e inclusive, por ejemplo, estos gastos de embarazo ya son requerimientos que, bueno, pues se están resolviendo de una manera bastante ágil en las vías conciliatorias, chicos. Claro que sí cumplen una serie, digamos, de requisitos y evidenciando seguramente todos ellos, accede a que se les reconozca todos los gastos en el proceso de embarazo. De la misma forma, ya saben, los gastos de tenencia y alimentos. ¿Okay? Por otro lado, también, chicos, es atendible ahora la liquidación de sociedades gananciales. ¿Okay? ¿Eso qué implica, chicos? Si una pareja digamos, de una pareja de matrimonio lamentablemente quebró, digamos, su vinculación matrimonial, de inmediato, por ejemplo, tiene 2 opciones, ¿no es cierto? Puede acogerse digamos, a la disolución del matrimonio en forma rápida. Y esa opción lo tiene, por ejemplo, en las vías de las municipalidades donde contrajeron matrimonio, pero también en las notarías. ¿Ok? Entonces, esta liquidación de sociedades gananciales, por ejemplo,
ya sea en la municipalidad o acaso en las municipalidades o notarías, siempre les van a solicitar a las partes, por ejemplo, ok, de inmediato necesitamos, por favor, la liquidación de la sociedad de gananciales. ¿Eso qué significa? Durante el periodo del matrimonio, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo, 10, 15, 20 años, qué sé yo, ¿qué es lo que ustedes han podido adquirir dentro del matrimonio? E inclusive con este agravante, chicos, de que, un momentito, pero eso yo lo compré y lo pagué 100%, salió de mis bolsillos, ¿sí? Pero ¿de qué privaste? ¿Quién tuvo que encargarse en el matrimonio para que tú cumplieras, ¿ok? Con esa obligación, ¿ya? Hiciste varias adquisiciones, perfecto, lo pagaste, pero yo tuve que hacer el soporte ¿para qué? Para que toda la calidad de alimentos, la calidad, digamos, educativa, no se cayera, yo tuve que redoblar esfuerzos de mi parte. Entonces, por favor, tú compraste eso dentro, digamos, de matrimonio. Aún cuando tú solo pagaste, muy bien, fue un acuerdo entre nosotros, perfecto. Eso significa que 50% para ti, 50% para mí. Así de claro es el tema, chicos. Es la distribución de todo lo adquirido durante el periodo matrimonial. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ya saben, entonces, por favor, esta liquidación de sociedad gananciales, por ejemplo, ustedes en los centros de conciliación lo vamos a desarrollar. Esto lo hacemos, en primer lugar, con una serie de documentos que vamos a requerir a las partes. Algunas veces ellos ya tienen precisado el tema, inclusive está la distribución, y entonces simplemente concordamos, ok, ¿cómo crees que pueda darse esta división en todo lo que ustedes han podido adquirir en este periodo de tiempo? Considerando esto. Lo siento mucho, pero a nosotros simplemente nos interesa que en forma equitativa, 50% en cada caso, sea atendido sus derechos. Claro, chicos. Y de la misma manera lo van a hacer, sea en la liquidación de sociedades gananciales, sociedad de bienes durante la unión de hecho. Idem, dijimos en estas sociedades de unión de hecho, chicos, dijimos, a partir del segundo año, cuya convivencia es pacífica y sostenida, nosotros, por ejemplo, como parte de esa sociedad, de esa unión de hecho, chicos, de inmediato tenemos que tener el sigilo, digamos, pertinente de elevarlo a registro público, porque previamente hemos dado a conocer ante las notarías que tenemos una convivencia de hecho que por este periodo de tiempo, perfecto, pacíficamente, y para el efecto las notarías generalmente nos van a decir, a ver, por favor, que queremos 2 testigos que puedan aseverar, que puedan corroborar, confirmar ese hecho. Lo tenemos todo saneado en la parte, digamos, notarial, y ese documento lo elevamos a registros públicos a fin de proteger nuestros derechos a futuro ante cualquier, digamos, dificultad que pueda producirse en cuanto a desintegración conyugal o desintegración de la unión de hecho. ¿Está bien? La liquidación de sociedad de bienes durante la unión de hecho va a tener la misma característica que una, digamos, liquidación de sociedades gananciales en un escenario matrimonial, chicos. No hay ningún tipo de diferencia. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿Todo está claro? Una pregunta respecto a la convivencia. Si no está inscrita en registros públicos, esto no se puede sobreentender. Por ejemplo, puede haber una pareja de un hijo de 10 años, siempre han convivido, pero nunca han ido a la notaría ni a registros públicos. ¿Esto no se considera como conviviente? Gracias. No hay, lamentablemente, para estos efectos, chicos, cuando realmente se trata de la distribución de liquidación de sociedades gananciales, siempre va a haber un reparo, una observación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no cuentan con esos instrumentos que validen la existencia de esa unión de hecho.
Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos ser responsables, mejor es que regularicemos toda la temática ahora y evitar dificultades a futuro. ¿Está claro? Aún cuando, por ejemplo, cuando se trata de liquidación de sociedad de bienes, de la unión de hechos, chicos, realmente he visto en el campo de la práctica, ellos, por ejemplo, comulgan una cuestión muy concreta, tienen completamente dividido los porcentajes, 50% en cada caso, al extremo que inclusive lo sortearon sin ningún tipo, digamos, de egoísmo ni disconformidad. Por lo tanto, concurren a los centros de conciliación ya con toda una distribución con documentos reales. Es increíble, chicos. Lo que no ocurre cuando se trata de la liquidación de sociedades gananciales por la vía matrimonial, hay mayor complicación, más, no sé, más conflictos adicionales inclusive, que lo que no se da en las uniones de hecho. Entonces, chicos, pero sí, por favor, hay que cautelar eso. Hay que protegernos a futuro. Si ustedes tienen una convivencia de hecho, chicos, garanticen para cualquier, digamos, dificultad a futuro, porque acuérdense, esta pandemia sorpresivamente está quebrando la vida de uno y otro ser humano, sin que ellos hayan tomado alguna previsión de los derechos compartidos, como hubiesen querido que así sea. Pero como no hay un documento real, lamentablemente la persona que quiera no puede acceder a esa liquidación de sociedades gananciales o de bienes cuando se produjera el escenario real. Entonces, hay una especie de actitud renuente de parte del entorno familiar, por ejemplo, de obstrucción o rechazo total. Por lo tanto, siempre se dice, hay que curarnos en vida, chicos. Hay que dejar las cosas claras. Yo creo que cuando alguien dice es mejor conciliar el sueño con tranquilidad, tomar toda la previsión, porque creo que nadie quiere generar más conflictos a futuro, porque la persona que parte seguramente no ha querido que eso se produjera, pero ya está, hubo una irresponsabilidad de ambos de no haber tomado la previsión correspondiente. Y hoy por hoy se dan con la cruda realidad de que tendrán que buscar otros medios, otras medidas de solución para que para que se les reconozca los derechos de acceder a esa distribución del 50%. Esa es la cruda realidad, chicos. Ya lo saben. Entonces, tomen su previsión. ¿De acuerdo, Primitivo? Y otro aspecto. Ok. Y otro aspecto fundamental que tomar en consideración, chicos, en este momento, por ejemplo, no es que sea un secreto de, digamos, a voces, no es que es una cuestión tan privada, es un secreto a voces, si se quiere. Las uniones, digamos, de parejas del mismo género, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ¿qué derecho tenemos de entrampar aquella construcción que lo están haciendo, por ejemplo, de una forma espontánea, las partes? Porque es cierto que en nuestra sociedad todavía vamos a seguramente obstaculizar, dificultar y observar seguramente ese tipo de decisiones, pero finalmente nos planteamos la interrogante, ¿quiénes somos para poder criticar? Dejémoslo ser, como alguien decía, déjelo ser, ¿ok? Por lo tanto, si ellas tomaron la decisión de esa convivencia, respetemos, es su decisión. En este momento, cuando hablamos de unión de hecho, por ejemplo, todavía es un conflicto que se viene ventilando. Pero que en el campo de los hechos y en el campo de la práctica, chicos, es wow, es un tema, carambas, casi frecuente. Por lo tanto, tampoco tenemos el derecho, por ejemplo, de poder olvidar
Y hay seres humanos que espontáneamente, que voluntariamente tomaron esa decisión. Entonces, cuando ellos tomaron esa decisión, lo único que nos queda realmente, el entorno de la sociedad, incluyendo el entorno de la familia, es aprender a respetarlos. Y si en cualquier momento, por ejemplo, una de las partes, bueno, es convocado por el divino hacedor, chicos, la parte que no sea la persona que va a simplemente asumir todas las dificultades de los más imprevisibles, digamos, mecanismos y formas sabidos y por haber. Por lo tanto, el tema es, ok, esas uniones de hecho de parejas del mismo género pueden ser saneados. Es una interrogante, ¿verdad? Es una interrogante en el sentido de que a lo mejor en las notarías no van a ser admitidos. A lo mejor acá, para poder sanear en registros públicos van a tener reparos. Pero menos mal, hoy, chicos, hoy ya se viene saneando de esos aspectos. Cierto que todavía el matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo género aún no es admitido en Perú, ¿no es cierto? En otras realidades de Latinoamérica ya lo son. Chile, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, acá son sociedades en las cuales, a ver, otro de los países, Uruguay es un tema que, bueno, pues se maneja esas uniones, digamos, de hecho entre personas del mismo género en forma abierta, y luego, por ejemplo, muchísimas peruanas y peruanos que tienen las mismas opciones se están yendo allá para sanearla, se están, bueno, definiendo matrimonialmente y retornan a Perú, y sé que en este momento, por ejemplo, hay muchísimos procesos solicitando que se reconozca esa unión de hecho que está saneado en otras realidades. Entonces, es esa la realidad en el Perú, chicos. De todas maneras, es menester que lo sepan, es menester, repito, porque a veces manejamos esto como una especie de cucufatería, cuando realmente es un secreto a voz y todo el mundo lo sabe, qué sé yo, pero de veras. Entonces hay que estar preparados también para atender este tipo de requerimientos, chicos. Me dejo entender, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acá? No. Ok, perfecto. Continuamos entonces, por favor. Ahora, el mismo artículo séptimo, chicos, en su vertiente, en la cláusula A, artículo 7-A de la ley, establece materias que no son conciliables. ¿Okay? ¿Cuál es esa especialidad? Ese campo establecido, calificado como materia no conciliable. Ojo acá, chicos. Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. Ojo acá, chicos. Per se nos está diciendo, no puede haber conciliación si no concurren las partes. Ipso facto. Archivamiento definitivo. No hay procedimiento conciliatorio por ausencia de las partes. Oral. Definitivo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta acá, chicos? Acuérdense que acá, chicos, inclusive hemos tenido que agotar todas las fuentes y medios para poder descartar que el supuesto invitado pueda argumentar a futuro de que no fuimos nosotros responsables para ubicarlo en el lugar donde públicamente los demás conocen que vive desde aquella fecha hasta hoy. Entonces, todo eso con sigilo. Por eso es que nosotros tenemos que tener una conexión permanente con la solicitante o el solicitante a fin de advertir de que si no nos especifica la dirección domiciliaria en forma objetiva, no vamos a poder cumplir con el procedimiento conciliatorio.
Por lo tanto, muchas veces, por ejemplo, acá, no han podido, pero resulta que está en tal, es un recoveco para llegar realmente. Acá, muy bien. Entonces, vas a tener que acompañarme en esta tarea de la nueva visita prevista para XY esa tarea. Así que tendrás que disponer del tiempo. Pero mira, lo siento, luego, una vez que me precisaste dónde está, retornarás, te pondrás a buen recaudo para que no seas identificada por lo pronto, por favor, por lo tanto, no puedes evadir tu responsabilidad. Tú dices que el invitado o la invitada radica, reside en esa dirección, perfecto. Muy bien, me diste algunas precisiones, yo me fui para allá. Y lo primero que hice fue ponerme a buen recaudo, porque fui perseguido por unos canes gigantes que casi su presencia me intimidaron. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por favor, a mí me dijeron de que personas que residen por esas zonas, no hay nadie más que viva en ese lugar donde tú dices que está en el lado, digamos, circular, en la vertiente tal vez paralela de la otra, digamos, del otro domicilio de la vecindad de XYZ. Por lo tanto, intenté, y antes de que demos por concluido este procedimiento, por favor, atendiendo a tu necesidad imperiosa, quiero que también ahora dispongas de tu tiempo para que puedas acompañarme en este procedimiento de notificación. Pero yo, como ya dijimos, por ejemplo, chicos, van a haber escenarios en los cuales, cuando inclusive hacemos ya la ejecución del acta de conciliación, van a haber invitados que van ¿no es cierto?, aducir una u otra manera errónea simplemente de victimizarse al advertir de que no se le digamos, invitó, no se le convocó en forma idónea. Para evitar este tipo de secuelas a futuro, es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que las esquelas tienen uno u otro tratamiento, primera visita, segunda visita y así sucesivamente, ¿verdad, chicos? Entonces ya saben, por favor, evitamos esto. Por lo tanto, es declarada materia no conciliable, chicos, en concordancia con el artículo 7-A de la Ley de Conciliación, las siguientes especialidades. En primer lugar, cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. Agotamos todos los medios y no ubicamos, entonces se dispone, por lo tanto, es materia no conciliable indubitablemente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda acá? Ninguna. Segundo escenario, cuando la parte invitada domicilia en el extranjero. Bien, chicos, es materia no conciliable cuando él o la invitada domicilia en el extranjero. Salvo que podamos nosotros, ojo, convocar mediante las conexiones diplomáticas, ¿no es cierto?, con el país donde reside esta personita, ¿cierto? Por ejemplo, en el consulado, digamos, peruano, tenemos ciudadanos que específicamente han elegido un otro lugar. Entonces, el consulado peruano sabe dónde está, porque aquel ciudadano que reside en X lugar, por ejemplo, del orbe, tiene la obligación de reportarse al consulado peruano en ese país, ¿de acuerdo? Actualizando sus datos, viabilizando los centros de labor, la actividad que esté desarrollando, para que en algún momento no sea simplemente, digamos, ¿cómo les digo?, identificado con actividades ilícitas en ese territorio donde reside, y pueda ser de inmediato, de sorpresa, expulsado o repatriado al país de origen. Entonces, lo primero que tiene que saber el consulado es qué actividad estás desarrollando, por cuánto tiempo estás ahí, cuál es la dirección domiciliaria, dónde estás trabajando. Todos esos detalles, chicos, lo manejamos a través de los consulados. Entonces,
¿Qué pasa acá? La parte, por ejemplo, solicitante va a hacer esta precisión. Mire, resulta que nosotros como una sociedad conyugal tenemos 2 hijos. Mi hijo menor, por ejemplo, tiene 12 años y el mayor tiene 14 años. Resulta que mi cónyuge viajó a Italia simplemente con la expectativa de que el espacio laboral para las mujeres con preparación, por ejemplo, en el ámbito de salud es enorme. La cobertura de ellas es rápida. Por lo tanto, yo me quedé en Perú, dice el cónyuge en Perú, con la carga y la responsabilidad de mis 2 menores hijos. Los 6 primeros meses, la madre de mis hijos estaba cumpliendo, obviamente, con el depósito a una cuenta corriente, ¿de acuerdo? Y cumplía normalmente por ese periodo. Pero luego, sorpresivamente, me envía una comunicación a mi WhatsApp manifestando que a partir de la fecha ya no cuenten con mi aporte. ¿Por qué? Porque se supone que ella ya hizo todo el esfuerzo, envió un porcentaje más de lo necesario, por lo tanto yo debía haber seguramente puesto también en ahorros y en reserva, y entonces que la persona que en este caso es el padre, que se haga cargo de todas, digamos, las obligaciones como ser humano debe de cumplir con sus menores hijos. Yo quiero darle a conocer a mí, al padre de mis hijos, a mi ex cónyuge, que yo a partir de aproximadamente 8 meses de mi permanencia en este país, estoy feliz, ya no trabajo. ¿Por qué? Porque me encontré con un ciudadano italiano que tenemos una convivencia placentera, de alto nivel, de respeto mutuo. Por lo tanto, él me ha pedido que ya no trabaje. Por lo tanto, yo no voy a volver a trasladar ningún emolumento económico a Perú, porque el padre de mis hijos debe de encargarse de esa tratativa. Puede ser eso, ¿ok? Pero entonces, por ahí, la figura es, ¿puedo yo eximirme de esa obligación por pretexto de que yo tengo una vinculación sentimental con una tercera persona y simplemente eso valida para que yo me olvide de poder cumplir con esa obligación que conciliatoriamente, antes de trasladarme a Perú, había firmado? No, no es cierto. No. El hecho de que tú hayas quebrado, digamos, tu desarrollo laboral, porque tienes la disyuntiva de ser ya ahora albergada por una persona, por un ciudadano que dice que cubre todas tus necesidades y, bueno, pues han tomado la decisión de que tú ya no trabajes, porque resulta que el potaje que tú desarrollas, caramba, el arte culinario que tienes manejando, bueno, pues de absoluta preferencia del de la pareja que hoy tienes, un italiano, que máximo te pide por favor que mejor te quedes en casa desarrollando ese tipo de actividades. Pregunto, ese solo hecho de la opción de esta dama en Italia le exime de la obligación de cumplir aquel compromiso que adquirió en Perú? Pregunto. Pregunto, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Quién da más? ¿Qué dicen, chicos? A ver, voy a preguntar. Por favor, quisiera que dilucide esta incertidumbre, mi querido David Villavicencio. ¿Qué dice David? David, ¿qué dice David?
se quedó dormido David. En todo caso, por favor, me gustaría invitar a Álvaro Paredes. ¿Qué dice al respecto Álvaro? A ver, por favor. Está presente Álvaro. A ver qué dice Álvaro. ¿Le exime o no le exime de la obligación? ¿Tampoco quiere participar? ¿Qué pasó, chicos? ¿Están un poco apáticos? Carlitos Saavedra, ¿qué dice Carlos? Sí, doctora, buenos días. ¿Podría repetir en todo caso la pregunta? A ver, decía, una unidad conyugal por una situación económica, ¿de acuerdo? Y con la información de que tiene un entorno, digamos, de parientes y amigos en Italia, fácilmente, por ejemplo, a las peruanas o los peruanos que tienen la formación en el ámbito de salud, rápidamente se les cobertura laboralmente en ese territorio italiano. Por lo tanto, en comunión con esa expectativa, ¿ok? Digamos, Sandra tomó la decisión de viajar con su formación técnico en salud, ¿de acuerdo? De una universidad, por ejemplo, o RAI, ¿ok? Y hace una reunión conciliatoria con su cónyuge, ¿ok? Donde ambos acuerdan de la siguiente manera, que Sandra viaja para desarrollar actividades de su competencia con la expectativa de un mayor y mejor arraigo económico, por un lado. Por otro lado, Juan, que queda en Perú como padre, digamos, y esposo de Sandra, asume la responsabilidad de poder conducir el hogar, a su vez, bajo, digamos, asumiendo toda la tarea, digamos, doméstica inclusive para sus menores hijos. Un niño de 11 años y el de 14 años. Ok, bajo esa premisa es que viaja Sandra y está desarrollando sus actividades en un hospital de Italia, trabajando por 6 meses. Durante ese periodo de 6 meses, Carlitos, ella estuvo enviando la remesa de Italia a Perú en forma bastante disciplinada, sin ningún inconveniente. Pasó 7º mes y 8º mes. ¡Oh, sorpresa! De pronto, Sandra le envía un comunicado a Juan manifestando de que a partir de hace 2 meses aproximadamente, ella dejó de laborar porque resulta que ahora tiene una nueva, digamos, expresión sentimental de una convivencia con un ciudadano italiano, quien le ha pedido que ya no labore, ya no desarrolle ningún aspecto, digamos, de compromiso laboral en ningún lugar, porque él se basta económicamente, por lo tanto, ella dejó de laborar. Entonces, la pregunta es, el solo hecho de que ella ya tenga una vinculación sentimental con una tercera persona, le excluye, le exime de la obligación de enviar las remesas para sus menores hijos? Es la pregunta, Camila. No, no le exime, doctora, porque ella no deja de ser madre de los menores hijos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo así, ¿En qué Carlitos? sentido? ¿Cómo así? No te Claro, o escucho. sea, ella, sí, ahí no tengo buena señal, pero un ratito, perdón. A ver, sí, le decía que no le exime de seguir mandando las remesas para poder cumplir con su labor de madre, ¿no? Claro.
¿Solamente por su condición de madre o por qué más, Carlitos? Hemos hecho un escenario hipotético. Por el acta de conciliación. Claro, querido, claro, por ¿Perdón? supuesto. Acuérdense que dijimos, claro, antes de partir, los cónyuges suscribieron un acta de conciliación en territorio peruano, donde asume la Ah, claro. responsabilidad. Ok, entonces, eso es la atención, ¿no es cierto? Entonces, chicos, el hecho de que yo ya tenga, por ejemplo, una conexión sentimental con un tercero en otra realidad, en otro escenario, digamos, del orbe, no implica, por una cuestión simplemente de obligación como madre, por ejemplo, no puede ella conculcar esa obligación intangible de ella hacia sus hijos, aun cuando ya no por el tema de Juan, porque quebró ya esa vinculación sentimental en un periodo de 7 meses, ya no es parte de Sandra, Juanito, digamos. Por lo tanto, chicos, hay tareas u obligaciones que más allá de compromisos, digamos, de carácter documental e instrumental, como es un acto de conciliación, son de carácter excelsa, están per se en uno mismo, como una cuestión humana. Además, la normativa dice, ok, perfecto, el hecho de que tú ya tengas otra pareja no te excluye. Es igual, por ejemplo, que Juan diga, bien, yo no me hago ya cargo, digamos, de mis menores hijos porque yo ya tengo otra vinculación sentimental. ¿Dónde quedan esos menores? En el limbo. ¿Dónde están? Entonces, esas cosas en realidad, chicos, son hechos que tenemos que realmente pensarlo y repensarlo porque el hecho de que nos vayamos del país no implica que prácticamente pertenezcamos al anonimato total. Estemos donde estemos, realmente estamos identificados por un lado y sobre todo, creo que ese sentimiento de, supongo, de padres, de madres, debe hacer que reaccionemos con una prioridad y negociar si se quiere con el entorno nuevo sentimental. O resulta que, bueno, ya no tengo ninguna vinculación con Juanito, el padre de mis hijos, pero resulta que mis menores hijos necesitan esto. Y la realidad laboral, económica en Perú no les va a permitir cumplir con esas expectativas de mis menores hijos. Por lo tanto, yo fui acá en Perú, digo, en Italia, vas a ayudarme a tener que cumplir con esas remesas. Salvo, obviamente, que tú no desees y entonces yo me voy a ver obligada a retornar a mi centro laboral. Así de claro es el tema, chicos. Nunca nosotros podemos sustraernos de esa obligación que es, repito, un intangible que debemos de manejar. ¿Okay? Responsabilidades que van más allá de aquellos aspectos que hemos fijado documentalmente, instrumentalmente. Ese es el sentimiento más profundo de los seres humanos, creo yo. Salvo, mejor parecer obvio, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Sí o sí? Doctorita. Sí, querido Álvaro, ¿cómo está? ¿Cómo está Sí, Álvaro? doctorita. Hello. Sí, Bienvenido Álvaro. doctorita. Lo escuchamos, Gracias, querido. doctorita. Bueno, ahora sí analizando el caso, no tenía mucha recepción, por eso no escuchaba. En la segunda que repitió pude oír mejor y bueno, sí, no exime pues a la madre de deberse a sus hijos, aparte del acta concilia que ya había, ¿no? Entre los cónyuges. Y yo quería hacerle una pregunta, doctorita, y en ese caso, entendiendo que los cónyuges se deben un derecho de fidelidad recíproca, ¿no? Eh, Ah, ¿Cuál sería el proceder de la parte del cónyuge varón? ¿O podría incluso denunciar por no ser fiel a la cónyuge? ¿Cuál sería el proceder? en realidad, por ejemplo, a ver, como el caso de Melissa Paredes, ¿no es cierto? ¿Ok? El hecho del daño moral, el hecho de la exposición, entonces el hecho de que la conducta deshonrosa,
prácticamente quiebra cualquier consideración a su cónyuge, ¿no es cierto? De la misma manera, por ejemplo, si en esas circunstancias Sandra, que está en Italia, quisiera solicitar la tenencia de sus menores hijos, ipso facto, le quebraría todo lo que es el derecho a la tenencia de sus menores hijos, porque ha quebrado los valores, ha conculcado aquel compromiso, digamos, de respeto recíproco que uno abraza cuando uno asume, digamos, un compromiso de carácter matrimonial, ¿no es cierto? E inclusive cuando se trata de situaciones de uniones de hecho. Por lo tanto, son aspectos, Álvaro, que claro, te van a seguramente pasar la factura en el momento de inmediato cuando, ok, ¿qué pasa si yo deseo reclamar la tenencia de mis menores hijos? Ya retorné a Perú, vi esta realidad quebrantada, tuve que verme en la obligación de hacerlo porque había varias expectativas. Carambas, claro que sentimentalmente ya no tengo ningún tipo de situación que me vincule con Juan en Perú, ya estoy de retorno en Perú y exijo que se me retorne la tenencia o por lo menos que me accedan a una tenencia compartida. Entonces la norma te puede decir, perdiste tu derecho a la tenencia por esta conducta que observaste, la misma que afectó a la unidad, a la institución denominada matrimonio. ¿De acuerdo, Álvaro? Vale, gracias por la explicación. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta más acá? ¿Continuamos? Doctora, quisiera Sí. hacer una acotación. Por ejemplo, en estos casos, cuando la persona por motivo de trabajo viaja a provincia o al extranjero, pero tiene una obligación y él quiere conciliar, ¿se puede hacer la audiencia conciliar virtual? O sea, vía Zoom, algo como he podido ver en algunas instituciones, como Indecop y otros lugares. Ok. Mira, tú sabes que un requerimiento conciliatorio se puede llevar a cabo en Perú, por ejemplo, al, digamos, al ciudadano que esté, por ejemplo, en la Argentina. No habría ningún inconveniente de ese hecho. ¿Ya? En tanto y en cuanto el invitado que está ubicado en la Argentina pueda designar, ojo, pueda haber designado previamente a una persona de su entorno de confianza para que lo representara en cualquier tarea conciliatoria en el Perú, precisando inclusive aspectos referidos a la materia de familia. Puede ser realmente una decisión donde, repito, el ciudadano que está ausente, está en otra jurisdicción del territorio en el mundo, pero puede ser en base a esa carta notarial que deja designando, delegando esa tarea de representación en Perú para esas temáticas con precisión. ¿De acuerdo, Primitivo? No hay ningún inconveniente. Podemos llevar a cabo las audiencias de conciliación a ese nivel. ¿Qué nos puede decir acerca de la audiencia de conciliación virtual, doctora? Las audiencias de conciliación virtual, por lo pronto, por ejemplo, han sido ya autorizadas, pero, ojo, todavía en este momento no se conoce la apertura de estos actos conciliatorios de carácter virtual con ciudadanos fuera del territorio peruano, porque se está llevando a cabo, sí, audiencias de conciliación, por ejemplo, en temáticas que puedan ser atendidas, porque hay aspectos de absoluta, que irrogan absoluta confidencialidad y no puede ser sujeto, digamos, de conciliación por el principio de la confidencialidad, chicos. Pero sí hay materias que sí realmente pueden exponerse y pueden llevarse a cabo por la modalidad virtual. ¿Está claro, Timoteo?
Sí, doctora, gracias. Ok, queridos. Ok. Bien. Entonces, continuamos, chicos. Son materias tan poco conciliables en concordancia con el artículo 7-A de la Ley de Conciliación. A ver. Los derechos y bienes de incapaces. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los derechos y bienes de incapaces no son materia conciliable, chicos. Definitivamente. ¿Por qué? Porque esa incapacidad, chicos, hace de que sea comprobada, probada en una vía judicial. ¿Ya? Van a solicitar, por ejemplo, que aquella persona que se dice ser incapacitada mentalmente para poder obrar, para poder decidir, digamos, por el rango de edad, ya es, por ejemplo, a partir descalificada a una persona a partir de los 70 años, persona que ya no está, digamos, autorizada como para poder conciliar, pero carambas, oigan, y para poder solucionar también, por ejemplo, conflictos, resulta que judicialmente esta persona que tiene, 90 años, demuestra su absoluta lucidez, tanto de raciocinio como de previsión. Por lo tanto, no es inimputable, como muchos sí pueden ser declarados inimputables. Por lo tanto, chicos, por lo pronto, no es materia conciliable derechos y bienes de incapaces, porque todos ellos son dificultades o limitaciones que consideran que únicamente pueden ventilarse en forma fehaciente en la modalidad, digamos, judicial. ¿Está claro? Entonces, si hay alguien que les toca las puertas solicitando de que puedan asistirlos en el sentido de que se les reconozca sus derechos, ¿no es cierto? En su condición también, por ejemplo, de menores de edad, son por ejemplo, menores de edad, personas declaradas incapaces. Pero ustedes saben que también, por ejemplo, en otro contexto, nosotros podemos evaluar el contexto y si, si hay una persona que considerada incapaz, pero que puede realmente, acaso, concurrir con un testigo a ruego. Sin embargo, acá, en concordancia, chicos, con el artículo 7A de la ley, ha sido ya declarado materia no conciliable el tema de los derechos y bienes de incapaces, chicos. ¿Bien? Asimismo, no hay materia conciliable los procesos cautelares, los procesos de garantías constitucionales, obviamente, nulidad, ineficacia y anulabilidad, petición de herencia cuando se incluya la solicitud, ¿no es cierto?, de declaración de herederos, ¿verdad? ¿Acá? Violencia familiar es otra materia no conciliable, ¿bien? Y otros que no sean tampoco de libre disposición de las partes, definitivamente. ¿Acá? Doctorita. Sí, querido. ¿Cómo está? Una preguntita un poco relacionada a lo que mencionaba mi compañero sobre las reuniones virtuales. Yo tenía una duda desde ya la otra clase. ¿Podemos nosotros notificar por WhatsApp o alguno de estos medios cuando queremos notificar para la conciliación? ¿Podemos hacerlo por alguno de estos medios, WhatsApp, algo así? Y valernos de la recepción de la persona si es que nos ha respondido. ¿Se puede hacer eso? No. O sea, es el centro de conciliación. Ustedes, como parte, digamos, que solicita la audiencia de conciliación, lo único que van a hacer, ojo, es advertir, informar la potencial ubicación, una dirección domiciliaria del invitado o de la invitada. Ustedes no pueden contactarse, conectarse con la persona invitada de ninguna manera. Quien va a agotar todos esos medios
verá los mecanismos, qué sé yo, ¿okay? De carácter virtual, qué medios, qué opciones, etc., etc., lo hará el centro de conciliación. Salvo, ojo, Álvaro, ¿en qué escenario, por ejemplo? Si las partes tienen un acuerdo concertado, mediante un diálogo que vienen sosteniendo en forma sostenida precisamente, ¿de acuerdo? No hubo una desconexión de ustedes para poder admitir que existe un conflicto por resolver. Por lo tanto, ambos toman la decisión, oigan, de poder tocar las puertas a X centro de conciliación y decir, por favor, pedimos que se nos asista en la solución de los acuerdos conciliatorios o del acuerdo conciliatorio a la cual hemos arribado X, Y persona, ¿no es cierto?, en el conflicto que venimos sosteniendo. Eso sí es una modalidad que pueden, repito, solicitar bajo la determinación de, acaso, interacción de propuestas, la formalización, digamos, la negociación entre ustedes, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entre las partes en conflicto, Álvaro. Entonces, llegar a un punto donde ambos están en completo acuerdo para resolver el conflicto que sostienen hasta ese momento. Eso sí es atendible porque ha sido manejado por las partes interesadas, repito, en resolver el conflicto que los aqueja. ¿Está bien? Vale, doctorita, pero entonces nosotros como centro conciliatorio, ¿no? Sí, sí debemos agotar todas las vías posibles. Por supuesto. Sí Sí, podríamos nosotros como centro sí notificar, digamos, que ya no le encontramos en su dirección por algún medio, ¿no? todos los medios de acceso posibles, agotando contundentemente de poder emplazar al o la invitada para esa audiencia de conciliación. ¿Está claro? No las partes, preciso, no el solicitante, sino el centro de Ay, conciliación. nosotros como centro sí, por WhatsApp, por todos los medios, ¿verdad? Todos los medios que considere pertinentes, correos electrónicos, todos los medios que te precise la solicitante o el solicitante. ¿De acuerdo? Vale, gracias, doctorita. Ok, querido. Bien, bien, bien. Entonces ya saben, dos escenarios, ¿ah? Que quede claro. Oral. Asimismo, por ejemplo, no son materias conciliables en concordancia con la directiva 001 del año 2016, chicos, las siguientes especialidades. Mejor derecho de propiedad. Esto lo podemos ventilar únicamente en la vía judicial, ¿no es cierto? Es un conflicto, sí, está presente, pero acá resulta que yo tengo mejor derecho de propiedad y esto lo puedo aclarar ¿dónde? En la vía judicial. No lo puedo hacer conciliatoriamente. La rescisión, la accesión, laudo arbitral, ¿de acuerdo? Exoneración de alimentos, chicos, OCA, extinción de alimentos, prorrateo de la pensión de alimentos, suscripción de contrato de arrendamiento, prueba anticipada, otros que no sean de libre disposición. Chicos, en realidad, antes de esta directiva 01-2016, solamente en concordancia, por ejemplo, con las materias conciliables del artículo 17, chicos, del artículo 7, perdón, por ejemplo, aspectos como la exoneración de alimentos, la extinción de alimentos, por ejemplo, como el prorrateo de pensión de alimentos, chicos, inclusive la suscripción de contratos de arrendamiento, eran materia conciliable. Pero es que en el año 2016, una de las direcciones, seguramente, creo que es la DGDP, si mal no recuerdo,
no es la DCMA, es la DGDT, propone esta directiva 001-2016, chicos, justicia, y se aprueba mediante esta directiva de que no son materia conciliable todos estos aspectos establecidos en esta directiva. Con mucho cuidado, chicos, porque hay muchos centros de conciliación y también conciliadores que no están al día con estas modificatorias. Por eso dije, chicos, manejar el marco legal en el país es mantenernos sigilosos, con los ojos bien abiertos, porque pueden haber aspectos que hemos ventilado por desconocimiento como materia conciliable cuando ya no son. Y eso nos puede pasar la factura, chicos, porque simplemente no hemos sido responsables, acuciosos de las limitaciones establecidas en la directiva 001-2016 ¿De acuerdo? Ok. Seguimos analizando el tema, digamos, de materias conciliables y no conciliables. Hay una interrogante que se plantea acá, por ejemplo, respecto a la directiva 001-2016. ¿Es posible conciliar respecto de materias no conciliables? ¿Es posible conciliar respecto de materias no conciliables? Numeral 5.2.2 de la directiva 001-2016. ¿Qué dice acá? En caso que un juez declare improcedente una demanda, chicos, por no haberse agotado el procedimiento conciliatorio previo respecto de una pretensión no conciliable y tal decisión fuera confirmada por el segundo grado jurisdiccional, ¿de acuerdo? No podrá iniciar un procedimiento conciliatorio adjuntando copia de las dos resoluciones. A ver, chicos, repetimos acá. La directiva 001-2016, en el numeral 5.22.2, dice, ¿es posible conciliar respecto de materias no conciliables? La misma dice acá. En caso que un juez, o sea, la primera instancia, declare una demanda, acá, improcedente, por no haberse agotado el procedimiento conciliatorio previo, ojo chicos, respecto de una materia, de una pretensión no conciliable, y tal decisión de la primera instancia fuera confirmada, chicos, por el segundo grado, o sea, un juzgado de especialización, ¿no es cierto? Segunda instancia, se podrá conciliar, se podrá, ojo, iniciar un procedimiento conciliatorio adjuntando copia de las dos resoluciones, chicos. ¿Entiende la prerrogativa que nos están dando? ¿O no está claro este tema? ¿No está claro, chicos? A ver, ojo, chicos. Nosotros estamos viendo la conciliación extrajudicial, pero también se puede conciliar en el proceso jurisdiccional, o sea, dentro del juzgado. A ver, chicos, acá mira. La directiva 001-2016 en el numeral 5.2.2 se plantea la pregunta, ¿es posible conciliar respecto de materias no conciliables? Ojo acá, ojo, que pudo haberse variado cuando ayer era materia conciliable, hoy ya no es conciliable, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa acá? En caso que un juez declare improcedente la demanda, ¿ok? Improcedente una demanda, por no haberse agotado el procedimiento conciliatorio previo, ojo chicos, o sea,
la primera instancia, digamos, el primer juzgado, digamos, civil, donde tú planteas que se reconozca, por ejemplo, la deuda de X, Y, Z monto, ¿cierto? Se pronuncia de la siguiente manera: en caso que un juez declare improcedente una demanda por no haberse agotado el procedimiento conciliatorio previo, ¿ok? Bien, respecto a una pretensión no conciliable, ¿está claro ahí? Declara el juez improcedente la demanda por no haberse agotado el procedimiento conciliatorio previo respecto de una demanda, de una pretensión no conciliable, ¿de acuerdo, chicos? Que puede darse, ¿ah? Y tal decisión es confirmada por la segunda instancia, ¿de acuerdo? Donde apeló la parte afectada, ¿ok? Es confirmada esa improcedencia por la segunda instancia. Ojo, la persona que considera que se le está afectando en sus derechos, ojo, puede iniciar el procedimiento conciliatorio adjuntando la copia de las dos resoluciones donde, tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, chicos, declararon improcedente la demanda. ¿Está claro, chicos? Por lo tanto, lo valida el juzgado, las instancias judiciales, como que dándole la prerrogativa, ¿ok?, a la parte interesada, a la parte demandante, en este caso, que sea el escenario, el fuero conciliatorio, el lugar donde ella puede hacer valer sus derechos, adjuntando para el efecto las dos resoluciones emitidas por las instancias judiciales correspondientes. ¿Se dan cuenta, chicos? Y si se produjera un escenario de esa naturaleza, ya saben, perfecto, de acuerdo, bingo, ya tengo que iniciar un procedimiento conciliatorio. Porque resulta que, respecto a una materia, una pretensión no conciliable, simplemente me están diciendo acá, es improcedente, ¿cómo? Dándole a conocer de que sí es materia conciliable, por lo tanto, con las dos resoluciones, me voy a la vía conciliatoria. ¿Está claro? Bien. El tema de la competencia. Es importante hablar de la competencia, chicos. ¿Basado en qué? En observancia al artículo 13 de la Ley de Conciliación y el artículo 6 del reglamento de la Ley de Conciliación. ¿Qué dice esto? El artículo 13 de la Ley de Conciliación, así como el 6 del reglamento de la misma ley, dice, chicos, la conciliación puede ser solicitada por cualquiera de las partes, en primer lugar. Resulta que yo lo hice antes, ¿no? Pero ya, ok, no hay problema, total es la misma. O por ambas, por eso decimos, ¿cuándo es por ambas? ¿Okay? Entonces, hay dos escenarios. La conciliación puede ser solicitada por una de las partes en conflicto, ¿no es cierto? Ya saben que el procedimiento conciliatorio, cuando es solicitada por una de las partes, tiene toda una tratativa específica, ¿no es cierto? Procedimiento desde la misma etapa, por ejemplo, ¿de qué? Que la etapa tan vulnerable es la certeza, la convicción de cómo vamos a aseverar que el invitado debe estar presente en esa audiencia y conciliación programada para X, Y, Z fecha, ¿cierto? ¿Right? Cualquiera de las partes puede solicitar la audiencia de conciliación. Pero también, ojo, la audiencia de conciliación puede ser peticionada por ambas partes. Ambas partes concurren a un centro de conciliación extrajudicial con arreglo a las reglas generales de competencia legal y convencional establecidas en el Código Procesal Civil, con el objeto de que un tercero llamado conciliador
les asiste en la búsqueda de una solución consensual o, digamos, al conflicto. ¿Está claro, chicos? Entonces, ojo acá. Ya sea al centro de conciliación, concurre, por ejemplo, a ver, Sandra y Juan, para resolver el conflicto que los aqueja a las partes. Entonces, los protagonistas ya concurren a ese centro de conciliación porque de por medio ya construyeron un acuerdo, ¿ok?, que lo manejaron, que lo hicieron viable mediante negociaciones varias, escenarios desconocidos por el centro de conciliación, pero que las partes lo tienen claro. Con esas precisiones, las partes, ambos concurren al centro de conciliación para que se les asista en la solución del conflicto que ya lo tienen acordado en su solución. Pero por otro lado, ya saben, cualquiera de las partes solicita la audiencia de conciliación con la prerrogativa de que el invitado o la invitada debe de ser convocado, guardando una serie de, digamos, procedimientos que aseguren, que aseveren que la parte invitada se compromete a estar o a concurrir a esa audiencia de conciliación. ¿Claro? Es lo que reza, chicos. El tema de la competencia, concordando con el artículo 13 y el artículo 6 del reglamento de la ley de conciliación. ¿De acuerdo? Por otro lado, también, chicos, confluyen los artículos aplicados o aplicables a la conciliación extrajudicial, el cual menciona, por ejemplo, los artículos aplicables 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 y 27 del Código Procesal Civil. Para un procedimiento conciliatorio, chicos, de acuerdo a la materia en conflicto, no solamente utilizamos o recurrimos a los diferentes articulados de la ley de conciliación y su reglamento, sino que también cuando se trata, por ejemplo, de materias especializadas como es materia civil, vamos a recurrir seguramente a los artículos del Código Procesal Civil, tales como 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 y 27 del mismo. Por eso es que, chicos, dije, hay procedimientos conciliatorios que son catalogados complejos, porque en primer término son especializados. Por lo tanto, no todos los conciliadores están o cuentan con la especialización correspondiente para poder conducir esa audiencia de conciliación. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta acá? ¿Está clarísimo? Sí, Miss, está claro. Bien, Carmencita. Gracias, querida. De la misma forma, chicos, en cuanto a competencia se refiere, tenemos el artículo 5.6, inciso 3.1 del reglamento de la ley de conciliación. ¿Qué dice? Existe la obligación legal, ¿ok?, del centro de conciliación recepcionar solicitudes de conciliación cuando corresponda al distrito conciliatorio de su competencia, salvo acuerdo de las partes, lo que les dije. Y hay unos angelitos o que se fueron de vacaciones, por ejemplo, a visitar la emblemática Cusco y en diferentes escenarios se encuentran al borde, digamos, de la catedral más importante que tiene Cusco. Y de pronto, se ubicaron. ¡Wow! ¿Dónde nos ubicamos? Y pensar esto, pensar aquello. Hay un conflicto que tenemos pendiente. Yo creo que es momento de sentarnos. ¿Qué te parece? Por favor, te invito, ¿acaso? No sé, un lonchecito, una cena, un almuerzo, etc., etc.
se reúne, se predispone. Y ese lugar, Cusco, sino de diferentes jurisdicciones, los personajes resuelven ese conflicto y toman la decisión de concurrir a cualquier centro de conciliación que esté en el perímetro, no sé, más accesible para ellos a resolver ese conflicto. ¿Por qué? Fruto de haber dialogado, fruto de haber abordado, negociado, buscar formas de cómo canalizar, cómo resolver, acordaron y arribaron a una solución. Por lo tanto, como no es fácil, no es sencillo ubicarse en otros espacios por diferentes situaciones de actividades que, bueno, los involucran, ellos concurren a ese centro de conciliación en el Cusco, chicos, a que se les resuelva el conflicto. Factible la competencia, chicos. Competencia de los centros de conciliación. Por lo tanto, chicos, existe la obligación legal del centro de conciliación recepcionar solicitudes de conciliación cuando corresponda al distrito conciliatorio de su competencia. Acá recién vamos a explicar. Salvo, como lo que acabamos de evaluar en el supuesto hipotético, salvo acuerdo de las partes. Artículo 5.6, inciso 3.1 del reglamento de la ley de conciliación, lo que hicimos, Sandra y Juanito resolvieron allá su centro de conciliación, o digo, en ese centro de conciliación cusqueño, su conflicto. Factible, factible. Okay. Si eso es por un lado, por otro lado, chicos, existe la obligación legal del centro de conciliación recepcionar solicitudes de conciliación cuando corresponda al distrito conciliatorio de su competencia. ¿Qué implica? Resulta que el conflicto es de un ciudadano, digamos que reside en el Cusco, ¿de acuerdo? Entonces, el potencial invitado radica en el distrito de Miraflores de la ciudad capital. ¿De acuerdo? Entonces, la norma dice, podrás tú solicitar una audiencia de conciliación en el lugar donde reside el invitado. Aun cuando tú vives acá en el Cusco y el invitado está allá, nosotros no podemos recepcionarte la solicitud que tú pides que se te recepcione porque tienes un conflicto con ese susodicho que está en Miraflores capital, porque la norma no nos permite hacerlo. ¿Está claro, chicos? Por lo tanto, por favor, en cuanto a la competencia, el artículo 5.6, asimismo, inciso 3.1 del reglamento, establece contundentemente que no todas las solicitudes, los centros de conciliación, están obligados a recibir. Cuando identifican que el invitado vive en una jurisdicción conciliatoria distinta, ipso facto, se le dice a la solicitante o al peticionante, señor, no puedo atenderlo, esta petición, toda vez de que el invitado, como me precisa acá, vive en tal lugar. Por lo tanto, por favor, lo que tengo que recomendarle es que usted tendrá que viajar al lugar donde radica o reside el invitado a solicitar su audiencia de conciliación en cualquiera de los centros de conciliación de esa jurisdicción. ¿Está claro, chicos? Doctora, quiero hacer una precisión. Todavía tengo una duda o una laguna mental en este sentido. De que, por ejemplo, los notarios, su distrito notarial, por ejemplo, de Lima, es toda la provincia de Lima. Callao es otro, para efectos a registros públicos. Y el distrito conciliatorio de su competencia, en este caso de
los centros de conciliación, ¿cuál es la jurisdicción? O sea, es la provincia, por ejemplo, si un notario Lince, Miraflores, San Isidro, cualquiera, está dentro del Lima. Pero nosotros, como centro de conciliación, ¿cuál sería nuestro distrito conciliatorio? Gracias. Nuestro rango, digamos, nuestro espectro de operatividad, a eso se refiere, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, chicos. Que quede claro, por favor. El distrito conciliatorio dice, la norma, el artículo 5.6, inciso 31, te dice, puedes tú solicitar la audiencia de conciliación que tú consideres, siempre y cuando lo hagas en el distrito conciliatorio donde reside el invitado. No puedes hacerlo en cualquier lugar. 1. 2. El distrito conciliatorio, por ejemplo, digamos, de Miraflores, ¿okay? Tiene todo el perímetro del distrito jurisdiccional. ¿Está claro? Hay, digamos, no sé, 10, 20, 30 centros de conciliación, por ejemplo. Indistintamente, en cualquiera de esos centros de conciliación, usted, Timoteo, puede solicitar la audiencia de conciliación en esa jurisdicción del distrito conciliatorio donde reside la invitada o el invitado, que no tiene en absoluto nada que ver con los rangos jurisdiccionales de los, digamos, de las notarías, que difiere totalmente, por ejemplo, con los rangos jurisdiccionales, judiciales, que son distintos para los intereses de las jurisdicciones conciliatorias. ¿Está claro, Primitivo? Sí, gracias, doctora. Ok, querido, está bien, de acuerdo. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de la competencia, hay que tener mucho cuidado. Algunas veces, por ejemplo, como centro de conciliación, repito, cuando son nuestras primeras experiencias, nos emocionamos y sí, recibimos una petición cuya competencia no se nos es permisible en concordancia con el artículo 5.6, inciso 3.1 del reglamento de la ley de conciliación. Por lo tanto, una vez más, chicos, ustedes tienen en el módulo de la, digamos, del manual, hay unas páginas específicas donde dice ley de conciliación, reglamento de la ley de conciliación. Revisen un poco todas estas disquisiciones que estamos haciendo y se van a seguramente percatar que sí realmente vale la pena conocer también algunos, digamos, aspectos complementarios a la formación que estamos solicitando. ¿De acuerdo, chicos? Ok, señores. Ahora, cuando nosotros hablamos de competencias, vamos a dividir dos espectros, personas naturales y personas jurídicas. ¿De acuerdo? Entonces, la competencia de personas naturales está establecido en el artículo 15 del Código Procesal Civil, chicos. Ojo, o sea, la institución de la conciliación recurre para viabilizar las competencias de personas naturales al artículo 15 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice esto, chicos? ¿Qué dice? Cuando se invite a conciliar, cuando se invite a conciliar a una persona natural, la solicitud de conciliación se deberá presentar ante un centro de conciliación ubicado en el domicilio del invitado. Creo que corrobora lo que estamos ya analizando momentos atrás. Segundo,
Ya. Segundo, cuando el invitado a conciliar domicilia en varios lugares, ojo, puede ser invitado a conciliar en un centro de conciliación ubicado en cualquiera de sus domicilios. ¿Está claro, chicos? Ustedes no tienen por qué preocuparse. La norma les protege. El artículo 15 del Código Procesal Civil dice, cuando se trata de persona natural y que esa persona natural tenga varios domicilios, el centro de conciliación puede, ojo, invitarlo en cualquiera de sus domicilios. No es que primero acá, segundo acá, por este lugar y acullá. No, a una de las direcciones domiciliarias. Con eso usted está cumpliendo con la norma de acuerdo a la competencia. Si esta personita dice vivir en 5, en 6 lugares, perfecto, ¿de acuerdo? Es obvio, es tácito, de acuerdo al artículo 15 del CPC, ¿cierto? Que esta persona tiene la conexión informativa con esas 5 o 6, digamos, direcciones domiciliarias que especifica donde se le puede notificar o ubicar. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Cuando son 2 o más los invitados, acá, chicos, acuérdense que es el conciliador, es el, digamos, solicitante versus 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Invitados. ¿Qué dice acá? Cuando son 2 o más los invitados, es competente el juez del lugar del domicilio de cualquiera de ellos. Ojo acá, chicos. Cuando son 2 o más los invitados, es competente el juez del lugar del domicilio de cualquiera de ellos. ¿De acuerdo, chicos? Y otro escenario final, cuando son varias pretensiones contra varios invitados, es competente el centro de conciliación del lugar del domicilio en cualquiera de ellos. ¿Se da cuenta? Qué decisión, chicos. Entonces siempre, acuérdense que vamos a tener que llevar a cabo, claro, estas son situaciones que se acometen en la fase previa, no dentro del procedimiento conciliatorio, sino que estas son, por ejemplo, competencias que van a establecer de qué tipo de potenciales, digamos, son concurrentes tenemos, son personas naturales, son personas jurídicas, y cómo vamos a manejarnos en otro u otro escenario. Entonces, esas precisiones siempre van a estar especificadas, detalladas, chicos, ya sea, oigan, en el Código Procesal Civil o acaso es de competencia del centro de conciliación. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que preocuparse de ninguna manera cuando se produjera escenarios como las cuales estamos nosotros haciendo como situaciones hipotéticas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Nos estamos viendo en 1 hora, chicos. Entonces, un buen provecho. Hasta luego.